Muy buenos días, señoras senadores, señoras senadoras, gracias por esta convocatoria. Y yendo a la respuesta a la consulta del querido senador, puedo decirles de que el Instituto Nacional de Estadística ha elegido una metodología de un censo de hecho, que es una opción y es una decisión soberana del país. Sobre la consulta de por qué lápiz de papel y borrador, esto es el resultado también de mirar la experiencia compartida en el seno de la Conferencia de Estadísticas de las Américas de cómo hacen los países cuando se trata de un cuestionario en papel. Entonces se utiliza el lápiz de papel para evitar borrones, tachaduras o manchas. En el transcurso del operativo habían personas que no se querían censar con lápiz de papel y en ese sentido se permitió también usar bolígrafo. En otro orden de cosas, también tuvimos 8 pruebas pilotos, si no recuerdo mal, pruebas de cuestionario, pruebas conceptuales, las pruebas también si las preguntas se entendían o no. Tuvimos un censo experimental y allí también verificamos la importancia de utilizar como primera opción el lápiz de papel y posteriormente, en caso de que el ciudadano se niegue, realizar el tema del uso del bolígrafo. En lo que tiene que ver con el precenso, sí se utilizaron dispositivos tipos PDA que nos permitieron alojar dispositivos de captura personal, unos dispositivos tipo unos teléfonos, pero de uso especializado. Esos dispositivos PDA nos permitieron alojar imágenes satelitales de alta resolución de producción reciente, combinarlos con algoritmos matemáticos y tener una tecnología digamos, denominada actualmente de huellas digitales. De cada uno de los edificios que tiene la República, entender cuántos se usan para actividad económica, cuántos para servicios de salud, educación y por supuesto también conocer cuántos son viviendas. Esto sienta las bases para que posteriormente nosotros tengamos la estimación de las viviendas que podamos nosotros llegar y hablar de una eventual cobertura. También en un momento sería bueno, queremos una presentación para el tema financiero, pero respondiendo en primera instancia, señor senador, le digo que el recorrido digamos, del financiamiento, y ustedes fueron también grandes partícipes apoyando esto, el gobierno nacional y la pandemia del COVID arrancan el 7 de marzo del año 2020. Nosotros estábamos ya en la planificación desde el año 2018. Entonces, cambiaron las prioridades y el gobierno acertadamente, me imagino yo, priorizó todo lo que tenga que ver con salud y, digamos, se dilató un poco el tratamiento de los fondos del censo. Pero hubo también una directiva del gobierno nacional de no interrumpir esta tradición de censo que viene haciendo desde 1950 y hacer los censos cada 10 años. El segundo en el 62 y a partir de ahí cada 10 años. Entonces, hemos hecho una gran abogacía, no solamente por los fondos. Nosotros trabajamos ya desde la planificación, el diseño, la aprobación primero en la Secretaría Técnica de Planificaciones, luego en el Ministerio de Hacienda. Sale un decreto por el cual el Poder Ejecutivo ordena al Ministerio de Hacienda tener los fondos o conseguir. El BID entra en acción ahí, se le elige al BID, después se trata en el Parlamento, en las dos cámaras se consiguen los fondos, pero la aprobación salió a finales del año 2021 y los fondos estuvieron disponibles a partir del mes de marzo del 2022. Entonces tuvimos un tiempo muy acotado para el desarrollo del censo. Sin embargo, hemos concretado cada uno de los hitos que nos hemos puesto como meta para llegar a este 9 de noviembre como fecha del censo, digamos, del comienzo del censo, porque hay que entender que en un censo de hecho lo que se hace es parar el país un día miércoles, mitad de semana, para evitar la movilidad y tratar de llegar a la máxima cantidad de personas, tanto urbanas, rural y censo indígena. Posteriormente a eso hay un periodo de recuperación que también está considerada en la recuperación, está considerada en la planificación, donde nosotros llegamos a aquellas personas donde no se llegó en ese día del censo propiamente dicho. La ventaja de tener un censo de hecho es que podemos identificar claramente dónde están las personas que no fueron visitadas y en estos 15 días también abordar. Nosotros el 9 de noviembre tuvimos una cobertura de áreas urbanas
y datos preliminares, porque esto no está terminado, no podemos dar datos finales en esta instancia, pero tuvimos una cobertura del 84,2%, 84,2% en zonas urbanas, y en estos 3 días que hemos realizado digamos, la recuperación, ya estamos en torno al 87,2%, ya subimos 3 puntos porcentuales. La meta metodológicamente aceptable es la de un 90%, y nosotros estamos muy cerca de eso. Creemos que en estos 10 días vamos a llegar suficientemente a eso. En la parte del cuestionario quiero ceder a la especialista, la directora del censo, la licenciada Norma Medina, para que nos entre un poco en detalle. Disculpe la extensión de la pregunta. Si usted me permite compartir la pantalla para justamente ir a si puedes agrandar tu pantalla como presentación. Puedes adelantar la siguiente. No me voy a detenerme en esto. La siguiente, por favor, para ir bueno, la siguiente. Acá estamos viendo las coberturas, pero de esto podemos hablar posterior para ir puntualmente a lo que el senador consultaba de la parte financiera. Voy a checar acá Ahí está. Senador, como puede ver usted, el porcentaje de ejecución del préstamo al 2020, al 2022 es de un 42%. Eso es lo que actualmente está ejecutado. Lo que queda restante es el 58%. Vayamos al detalle. La siguiente lámina podemos ver en qué se invirtieron los fondos actualmente. El concepto de servicios básicos, luz, agua, teléfono, $872. En alquileres, 262.000. Voy a dar cifras redondeadas. El detalle ustedes van a tener. $262.000. En movilidad, pasajes y viáticos, $1.301.000. En maquinarias, equipos y herramientas, $1.600.000 redondeando. En servicios técnicos, profesionales, imprenta, seguro, publicidad, comunicación, $1.8 millones. Bienes de consumo e insumos, $1.4 millones. En servicios personales, $4.406.000. Transferencia al sector externo. Esta es la parte en donde nosotros todavía no ejecutamos y vamos a empezar a ejecutar desde esta semana, pagando a las personas que efectivamente trabajaron y nosotros tenemos verificadas que trabajaron en el censo urbano, el censo rural, cuando terminemos después de 15 días. Hasta la fecha, cuando paguemos todo esto, vamos a tener una ejecución del 42% con $18 millones del total de los 43 millones. ¿Qué viene por delante? Si puedes pasar, Rita. Acá un resumen también para verificar que la mayor inversión que se va a desembolsar tiene que ver con la transferencia al sector externo, o sea, al pago a los, digamos, censistas y supervisores. En la siguiente lámina podemos ver qué es lo que queda, ¿verdad? Nosotros tenemos en la columna, a ver, en la primera columna, si leemos de izquierda a derecha el objeto del gasto, la descripción del gasto, el plan de ejecución, que tiene que ver con $43 millones. En la siguiente vemos el ejecutado, con la salvedad de los 7 millones que falta ejecutar. Estamos hoy en 18 millones aproximadamente de ejecución. Los comprometidos que tenemos de aquí a fin de año, o en el año 2022, es $7 millones. Esto hace una ejecución del 42%. En la siguiente, creo que estamos para ver qué es lo que queda. ¿Puede avanzar? El año 2021 no hubo desembolso. En el año 2022, lo planificado está en un $29 millones. El 2023, $4 millones. El 2024, $2.800.000. El 2025, $1.326.000. Y en el 2026, finalmente, $802.000. Esto hace una sumatoria final en la última columna de la derecha de $43 millones. En la siguiente lámina. Entonces, esta es la evolución del presupuesto plurianual según año y según la inversión, que es un poco la reiteración de lo que ya veíamos. En la última lámina, creo que del tema de presupuesto, y acá podemos ver el 75% del crédito está previsto ejecutarse en el 2022 y la evolución en los siguientes años. En la siguiente lámina vemos también la ejecución sobre la base del préstamo.
Esto según lo que está asignado de aquí a los próximos 5 años. Entonces, esta es un poco la síntesis. Creo que no queda más nada de presupuesto. La siguiente lámina. Sí, entonces esta es un poco la síntesis para resumir. Hay un crédito de 43 millones de dólares que es desembolsado según un cronograma del BID. Esto, una vez que se verifican algunos hitos que se están siendo ejecutados. Hasta la fecha ejecutamos o desembolsamos 11 millones de dólares. Cuando le paguemos a los censistas y supervisores vamos a llegar a 18. Muchas gracias, senador, por la consulta. Creo que va a aportar también a la claridad del proceso. En primer lugar, decirles de que sí, nosotros apostamos a la tecnología. La Conferencia de Estadística de las Américas, el Sistema de Naciones Unidas, nos permite conocer qué están haciendo otros países al respecto. El Paraguay es la primera vez que va a utilizar inteligencia artificial para la codificación de variables abiertas de, por ejemplo, las actividades económicas o las profesiones que vamos a tener. Por primera vez en la historia del Paraguay, la estadística oficial va a tener un geoportal, que esto va a implicar sentar las bases del procesamiento en línea de la estadística oficial del Paraguay. También durante todo el proceso se hizo uso de la tecnología tanto para la convocatoria de los censistas, para el registro, para el procesamiento, para la capacitación, para la selección, para la evaluación, para el monitoreo y también para los reportes. Entonces, hay un componente muy importante de tecnología, y uno de los hitos importantes también es el ingreso del número de cédula, que fue muy bien recibido, gracias a Dios, por la ciudadanía. Entonces, eso en cuanto a la tecnología. La convocatoria, como muy bien ya dijimos, se hizo a través de una plataforma pública abierta. Fueron 210,000 personas las que necesitábamos inicialmente. Cerramos la plataforma con más de 290,000 personas inscritas. Se le estipuló un viático simbólico, o sea, un combo de compensaciones al censista y al supervisor, que iban desde, en la zona urbana, 100,000 guaraníes para cada supervisor, 200,000 para el censista, perdón, me corrijo, 100,000 guaraníes para el censista urbano, 200,000 guaraníes para el supervisor urbano, y en el caso del censo rural y también el indígena, 500,000 guaraníes el censista y 1,000,000 de guaraníes el supervisor. Aparte de compensaciones para el estudiante universitario, que puede tener hasta 40 créditos o 40 horas de capacitación profesional. Los docentes también capacitación. Las personas del sector público hasta días libres y horas de capacitación que les sirva para su escalonamiento. Entonces, tuvimos algún tipo de deserción también, y eso es lo que dejaron claro algunas zonas por llegar. Pero esto es normal. Nosotros estamos verificando las mismas situaciones que son propias de un censo de hecho, un operativo tan exhaustivo de llegar en 12 horas a la mayor cantidad de personas, y después un periodo de recuperación que va por 2 semanas, coincidente con el censo rural y coincidente con el censo también indígena. Y quiero ceder la palabra, si me permiten, por favor, para abordar el detalle del cuestionario con la señora Norma, y principalmente el tema de discapacidad, que fue un abordaje importante. Si me permite, Presidenta, voy a continuar con lo que queda del resto de las preguntas que nos han sido abordadas por la directora del censo, y también voy a hacer el abordaje en las cuestiones que están pendientes y tratar de, en lo posible, de no ser reiterativos. El senador Apurir hablaba del tema de discapacidad, eso ya se abordó en la respuesta. Claramente se dijo que acá no vamos a acudir nuevamente a proyecciones. También no podemos hablar de un censo fracasado, en primer lugar, porque el censo aún no terminó. Estamos haciendo un análisis a mitad de camino. Igualmente, la senadora Blanca Ovelar hablaba de un tema fundamental, que es la credibilidad de la institución. El Instituto Nacional de Estadística, yo creo que goza de la confianza de la gente. La prueba de eso es que en todas las casas donde hemos llegado, la gente nos dio su información, nos sigue esperando donde no hemos llegado, y ese mal humor que muchas veces se ve en las redes sociales, yo les puedo garantizar que no se verifican en las entrevistas que estamos haciendo, porque justamente ese fue un temor que teníamos, de a ver cómo ahora la gente nos va a recibir.
y la gente sí nos está diciendo, le estábamos esperando, adelante, nos reciba de la mejor manera posible. Pero esto también tampoco no es resultado de una coyuntura o de magia. Acá se ha trabajado muchísimo. Se ha trabajado desde el Senado, desde los diputados, desde la sociedad civil, también se ha trabajado desde la iglesia y nosotros hemos puesto nuestro granito de arena en una gran campaña de comunicación que estamos también registrando, que en el año 2012 la gente no quería recibirle al censista, no quería darle sus datos. Ahora es al revés, la gente sí nos quiere dar su información y sí quiere ser parte de este gran registro. También van a aportar a la transparencia y a la credibilidad de este proceso los observadores internacionales. Tuvimos representantes, le tuvimos al director nacional del Uruguay, a representantes de Chile, de Perú, de Ecuador, de México, de Argentina, de Brasil, entre otros países, también representantes del Centro Latinoamericano de Demografía, de la CELADE, representantes de la CEPAL, y todos ellos, y tenemos acá dos declaraciones también, si la presidencia en algún momento nos permite, vamos a mostrar en un video de 1 minuto lo que ellos opinan de lo que está haciendo el proceso del censo en el Paraguay. Entonces, eso es lo que decía la señora senadora. Tengo acá las anotaciones. A ver un poco. Sí. El señor senador Lucas Antonio hacía referencia al uso de tecnología. Ya hemos dicho no quiero ser reiterativo, hemos utilizado todos los recursos tecnológicos que en cada instancia o en cada etapa en estos 5 años nos permite la tecnología. Él hablaba un poco del fracaso en la comunicación al personal. De hecho, que en un operativo tan grande, estamos hablando de la mayor movilización o quizás una de las mayores movilizaciones del voluntariado quizás después de la Guerra del Chaco. Los Juegos Odesur movilizaron cerca de 6.000 o más personas de voluntariado. El censo no puede tildarse de fracaso porque movilizamos cerca de 200.000 personas que sí realizaron el trabajo. Tuvimos fuga, quizá haga mucho ruido la fuga, pero la credibilidad va a darse cuando nosotros estemos dando los datos oficiales de este resultado. Hemos salido en momentos difíciles de la República a dar datos de pobreza. Siempre damos datos de desempleo, alineados a los estándares internacionales y más allá de una coyuntura política positiva o adversa. El Instituto Nacional de Estadística siempre se ha mantenido independiente en lo técnico. Y eso también gracias a la ley que aprobaron en el Parlamento del 2020, que nos posiciona de tener la ley más antigua y vetusta de América Latina a tener la más moderna. También quiero referirme al tema de los tapabocas, que fue mencionado por el querido senador Aquino. El tema de los tapabocas fue una contingencia que hemos también evaluado en el Instituto Nacional de Estadística. Empezamos a planificar 2018, un escenario sin pandemia. 7 de marzo de 2020 estalla en el planeta el COVID-19. Entonces ahí tuvimos que replanificar. También nuestra planificación tuvimos que hacer algunos ajustes. México en ese mismo instante estaba haciendo su censo, entonces recurrimos a nuestros colegas mexicanos para ver cómo ellos estaban encarando. Y uno de los cuidados era obviamente tener los tapabocas. Replanificamos para un escenario de pandemia. Llegaron las vacunas, el gobierno gestionó eso, la gente nos inmunizamos, se redujo la pandemia y estaba la alerta de poder tener una nueva ola de COVID. Vino una nueva ola, no fue tan catastrófica como la anterior. Eso también bajó. Después vino la posible epidemia epidemia del mono, algo así se llamaba, la viruela sísmica. Entonces, ese fue otro escenario. También la recomendación internacional nos decía que tenemos que tener un seguro de vida, que gracias a Dios hasta este momento no ha sido ejecutado. También un seguro contra accidente y daños para el personal que trabajó. Gracias a Dios, una contingencia que no se usó. Y los tapabocas también fueron una contingencia que hemos hecho la consulta al Ministerio de Salud, con quien estamos trabajando, y agradezco a ellos y a todas las organizaciones del Estado
que nos están dando una gran mano a los militares, policías, etcétera. Pero sí le dijimos, ¿vale la pena, no vale la pena? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, para dar un mejor uso, es que esos tapabocas fueron comprados por 288 millones de guaraníes. Perdón, me rectifico, son 144 millones de guaraníes de inversión para una cantidad de 288.000 tapabocas a un costo unitario de 500 guaraníes. Nuestro precio de referencia era 1.100 por cada uno, pero se logró poder adjudicar a la mejor oferta económica. Entonces, esos tapabocas no van a ser desperdiciados. Estamos esperando el visto bueno del BID y también de la asesoría jurídica para ver si eso podemos donar al Ministerio de Salud. Esa es la única verdad sobre los tapabocas que fueron contingencia. Igualmente, también se hablaba de un censo con fallas. No podemos hablar de un censo que ha fallado si llegamos al 84,2% en la primera embestida en zonas urbanas. Esto tiene superior reconocimiento que tampoco, o de recuperación, que no es un invento nuestro. Esto se hace en cualquier censo que utilice la metodología de un censo de hecho. Igualmente, esto ya se dijo. Menores. El caso de los menores de edad. Nosotros acudimos prioritariamente a mayores de edad, a estudiantes universitarios. Ya se habló acá por qué nos apostó tan fuerte al sistema educativo. Sin embargo, ellos fueron grandes protagonistas también, así que sería injusto no mencionar a los docentes que han trabajado intensamente en este operativo. Los funcionarios públicos fueron cerca del 30% de esta estructura que se ha montado para el censo. El caso de los menores de edad tiene un tratamiento que fue fiscalizado y aprobado por el Ministerio de la Adolescencia, de la Niñez y la Adolescencia, también por, digamos, el Ministerio de Educación y Ciencias. Entonces ellos dijeron, nosotros necesitamos pueden trabajar, pero con la autorización del padre y con la tutoría de algún docente, en el marco de una extensión también educativa que tienen que hacer los chicos. Entonces, ellos trabajaron y ellos fueron fiscalizados y fueron acompañados. En ningún momento se le expuso a ningún menor de edad a ningún riesgo de seguridad. También se hablaba, la senadora Desiré, sí, hablaba sobre la rendición de cuentas. Y estimada senadora, yo te agradezco también porque sos una gran defensora también de la transparencia en muchos aspectos, y tengo que comentar de que existe un apartado en el censo, en nuestra página web, www.ine.govcorta.py, que dice censo transparente. Y no solamente desde ahora, desde que inició el proceso, estamos rindiendo cuenta online. Tiene un atraso de 5 o 6 días de actualización, pero ahí están todos los datos, todos los detalles. Otra cuestión que se dijo por ahí es que no pasamos por contrataciones públicas. Eso no es cierto. Nosotros no podemos pagar una adjudicación sin un código de contrataciones. Si bien también seguimos las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo, que es una condición del crédito financiado por ellos, nosotros también tuvimos el acompañamiento de la Dirección de Contrataciones Públicas. Todos los llamados fueron publicados ahí, la gente se presentó y adjudicamos según los criterios de evaluación, y tuvimos varios filtros para esa evaluación. La primera es obviamente el acto de apertura, después tenemos un primer comité de evaluación, después tenemos un equipo de especialistas que volvieron a fiscalizar esa evaluación, después eso fue al Banco Interamericano de Desarrollo, ahí tenían que dar también su primera no objeción, se abre un periodo de protestas, si es que hay protestas, se sustancian las protestas, el banco otra vez tiene que mostrar su conformidad. O sea, hay un proceso súper fiscalizado, no solamente por nosotros. Obviamente, con censo o sin censo, nosotros rendimos cuenta a 5 instituciones gubernamentales. También la señora hablaba de por qué acudimos a los voluntarios, y sin querer ser reiterativo, en la experiencia del 2012 y la experiencia del 2002, que fue un censo de hecho, nos encontraba con lecciones aprendidas que en muchos casos coincidían con huelgas.
y entonces era la moneda de cambio. Por eso tuvimos que acudir a una parte de los docentes, a una parte del voluntariado, a una parte de las Fuerzas Armadas, a una parte de los policías y a motivar a ese gran ejército de paz que fueron los estudiantes, porque acá movilizamos 200.000 personas. Eso no es, me parece, no es un fracaso, es un gran logro y marca un hito en el voluntariado nacional. Y avanzando con otra consulta, el senador Amado Florentín hablaba de la rendición de cuentas. Nosotros vamos a hacer llegar a través de la presidencia toda la rendición de cuentas, detalle por detalle. Esto está publicado no solamente en nuestro portal web, también en la Contraloría de Viáticos y demás. Y hablaba también en un momento de pasajes y viáticos. Tenemos que entender que el censo implica dos vueltas a la República. Nosotros visitamos 2 veces todos los edificios de la República. Visitamos en la primera ocasión para tener el precenso, el inventario de todos los edificios de la República. Eso tenemos listo. Eso implica un despliegue de llegar casa por casa, edificio por edificio. También implica costos de contratación, de pago de viáticos, de pago. Eso hicimos durante 5 meses. Entonces, en ese momento, por supuesto, ya desde el mes de marzo de que tuvieron los fondos, ya estuvimos nosotros desglosando, digamos, toda esa infraestructura. El mismo senador también hablaba de lo que decía la senadora Blanca, de cómo recuperar o cómo instalar la confianza. Yo les aseguro que en el Instituto Nacional de Estadística hay un cuerpo de profesionales que son referentes nacionales e internacionales de demografías, de demografía, de matemáticas, son docentes universitarios y tenemos también un intensivo control, no solamente del Banco Interamericano de Desarrollo, sino que de las entidades gubernamentales también. Todos los gastos que se desarrollaron están justificados y están totalmente respaldados y lo vamos a demostrar en todas las instancias que haga falta. Entonces también la presencia de observadores que no nos van a dejar mentir, porque todos los resultados de que arroja el censo, cuando el censo culmine, porque esto no está culminado, estamos siguiendo con el censo rural indígena y también la recuperación, la ciudadanía se va a dar cuenta de que estamos ante un escenario de un censo exitoso, con una cobertura metodológicamente aceptable, en donde hemos logrado que el ciudadano paraguayo sea realmente el censista, y el protagonista. Igualmente, estos datos van a servir al país por los próximos 10 años. También, y finalmente el detalle de presidencia que leo acá, que vamos a hacer llegar también a presidencia. No sé, quizás haya saltado alguna consulta, pero quedamos a disposición. Finalmente, decirle a la gente que si nos permite la presidencia, tenemos 2 videos para escuchar un poco la opinión de gente de afuera, observadores internacionales que estuvieron. Adelante, director. ¿Perdón? Un momento, Presidenta, ¿le puedo preguntar una cosa? Vamos a ver el video del director del Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay, Diego Aboal, que fue observador. Este feriado ha sido un desempeño muy bueno, tiene una planificación muy buena en muy pocos meses además. También creo que la campaña de comunicación que tuvo en INE Paraguay es destacar, es parte de los ejemplos que nos estamos llevando a Uruguay para el próximo censo. Hay que descartar algunos mitos con respecto al censo, ¿no? Los censos nunca llegan al 100% de la población. Si bien en el imaginario público se cree que los censos llegan al 100%, eso no ocurre en ningún país. Así que es natural que algunos hogares eventualmente al final de todo este proceso no sean censados, hay censistas que a veces no aparecen. Es natural también que haya días de recuperación de la información, eso también es completamente natural. He visitado otros censos que se han estado haciendo en la región y han tenido muchos problemas para el reclutamiento personal. Yo otra vez quiero destacar 200.000 personas en la calle, o sea, esto es el mayor despliegue que tiene un país en tiempo de paz. Esto es realmente una gran hazaña, tengo más que felicitar. Lo que he visto es realmente un desempeño muy bueno, una planificación muy buena y una ejecución muy buena. El de Brasil.
Meu nome é Simar Azevedo, eu sou diretor de pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E atualmente eu estou coordenando os... Meu nome é Simar Azevedo. Compartir. No compartir. Acá estamos gustando. Sí, puedes poner al principio. Pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E atualmente eu estou coordenando o censo que está em campo agora no Brasil e fomos convidados para vir aqui trabalhar como observadores no censo aqui no Paraguai. O que a gente vê aqui é uma operação de campo extremamente bem planejada, impecavelmente conduzida pelo INE aqui do Paraguai. É incrível a preparação dos recenseadores, dos censistas. É incrível como a sociedade está envolvida no censo, como eu escutei o pessoal comentar aqui, estão todos involucrados com o censo. Tenemos muchos videos, pero no queremos abusar del tiempo. Solamente queríamos sentar un poco lo que los observadores han dejado también en esta jornada del censo. Para no dejar flotando una consulta que hacía la senadora Desiree, sí vamos a ir hasta el 24 de octubre con la recuperación en zonas urbanas, coincidentes con el censo rural y el censo indígena que están transcurriendo. Igualmente, las temáticas que por la metodología no fueron abordadas en este censo, sí vamos a poder tener datos certeros con la combinación del número de cédula. La decisión de incluir el número de cédula ha sido una decisión valiente, como pocos países en la región, y muy pronto nos vamos a dar cuenta de la importancia que ha tenido esta variable clave para abordar diferentes temáticas en la estadística paraguaya. Gracias. Con esto estamos concluyendo esta reunión que fue...